armonizando tu ser con la palabra de Dios, analizando y leyendo los análisis del libro Primera de Reyes en el Antiguo Testamento. En el capítulo 12, el cisma o división del reino en relación con el profeta Ahías anuncia la división del reino en el reinado en el tiempo de Salomón. Luego viene la división religiosa y viene la historia del profeta de Betel. El capítulo 12, que habla del cisma o de la división del reino, es que cuando muerto Salomón se realiza lo anunciado por el profeta Ahías, se divide el reino. El autor destaca la culpabilidad y la insensatez de Roboam. El rey no escuchó a la gente. Sin embargo, al separarse, los de Israel pierden el beneficio de la promesa que Dios había hecho a David y que no retiró a sus descendientes, aunque equivocado y culpable. El reino de norte, Israel, tendrá años de prosperidad y de su pueblo saldrán grandes profetas, Elías, Eliseo, Osea. Sin embargo, no podrá continuar ni continuidad en el poder, y varios usurpadores se apoderarán de él sin lograr que sus descendientes lo conserven. Parecería como que Dios trata a cada uno de ellos según su propio mérito. Mientras tanto, en Judá, los reyes descendientes de David, buenos o malos, se suceden sin interrupción durante 4 siglos. Su historia está gobernada y dominada por la fidelidad de Dios. San Pablo dice que los hechos del Antiguo Testamento son figuras de los que pasa con Jesús y su iglesia. Vea esto en Hebreo 9. Aquí se puede ver una imagen de la división que desgarró más tarde la túnica o la única iglesia de Cristo. En el siglo XV, la iglesia se asemejaba a un imperio con más afán de prestigio que de humilde servicio a Dios. Sus jefes, impulsados por un deseo de dejar tras de sí un testimonio indestructible de su grandeza, aplastaban con impuestos a los fieles para financiar la corrupción de basílicas sustanciosas en vez de satisfacer la sed espiritual de los creyentes. Estos se rebelaron en nombre de un evangelio mejor dividido, y ese fue el comienzo del protestantismo. Sin embargo, reconocer todo lo bueno que hay en los protestantes y evangélicos no impide ver cómo después de semejarse de los sucesos de los apóstoles se enfrentan a una serie de divisiones y buscan la unidad de la fe sin lograrla. La Iglesia Católica ha pasado por mucha crisis cuya responsabilidad le cabe en absoluto, y sin embargo parece que en cada oportunidad Dios la ha tratado según su promesa y no según los méritos de ella, para ponerla nuevamente en vereda.
ella debe, por cierto, reconocer los aspectos tan poco evangélicos de su estructura y de su práctica presente, pero sabe que puede contar con la promesa de Cristo. Ella es el centro, el lugar de comunión en cuyo derredor se deben reunir todo un día. Ezequiel 16, 52, 59 y Salmo 87. La división religiosa. Las 12 tribus estaban unidas por la misma religión. Jeroboam se da cuenta de que su autoridad será débil mientras los israelitas suban a Jerusalén para ofrecer allí su sacrificio. Afianza la separación política por un cisma, o sea, la separación religiosa. Al narrar la Biblia los hechos de los reyes de Israel, o sea, del norte, siempre repite, siguieron cometiendo el pecado de Jeroboam. Así recalca la necesidad de permanecer unido al centro que estableció Dios en Jerusalén. No basta pensar, servimos al mismo Dios o servimos a nuestra manera. Jeroboam es el modelo de otros gobiernos que más tarde quisieron hacer iglesias nacionales en Inglaterra, en tiempo de reforma en Francia, después de la revolución en China y países socialistas después de la revolución comunitaria. Muchos católicos fueron perseguidos y muertos por haber permanecido fieles a la única iglesia que debe ser católica, o sea, universal. En el capítulo 13 vemos la historia del profeta de Betel. Pareciera que el presente texto quiere enfatizar el deber de obediencia a Dios contrastando con lo que fue la actualización de Jeroboam. El profeta viene de Judá, la provincia fiel en nombre de la unidad religiosa, y condena a Jeroboam en Betel, donde ha construido un santuario ilícito. La mano que extendió contra el profeta se secó. El rey no puede nada contra el que trae una orden de Yahvé. Tú me has desobedecido. El mismo profeta muere por haber desobedecido la primera orden de Yahvé. Cuando su compañero trató de engañarlo, debía quedarse firme sabiendo que Dios no cambia sus órdenes. Entonces, en el capítulo 14 nos habla de que Ahía predice la ruina de Jeroboam. Las palabras de Ahía anuncian el primer golpe de estado de la historia de Israel. Habrá muchos otros y cada vez serán exterminados los familiares e hijos varones del que es derribado. Después de este episodio sigue la historia de los dos reinos durante los 50 primeros años. Esto es en el libro de Primera de Reyes. En el capítulo 15 habla de que habían rey de Judá, y luego Asa, rey de Judá, y luego Nadá y Basá, rey de Israel, y luego Elá, rey de Israel, y luego Omri, rey de Israel, ya en el capítulo 16.
Ahaz se portó muy mal con Yahvé y fue peor que todos los reyes anteriores a partir de este texto, y durante los 6 capítulos que siguen no se tratará más que del reino de Ahaz en Israel, pues ese fue el momento en que la fe de Israel fue salvada por el más grande de los profetas, Elías, y su continuador Eliseo. Tomó por esposa a Jezabel, hija del rey de los sidonios. Los tiros y sidonios eran un pueblo antiguo y próspero que vivía en la puerta del norte de Palestina y se llamaban también Fenicio. Su rey Irán había sido el aliado de David, pero de sus ciudades llegaban a Israel la influencia paganas. El reinado de Ahaz trajo a Israel años de prosperidad y gloria militar, pero llevó a su máximo la crisis de la fe. Con su victoria, David había integrado a su reino numerosos grupos cananeos. Ellos guardaban sus prácticas paganas que contaminaron la fe de Israel. El fervor bajó sensiblemente cuando se hizo sentir la influencia de los tiros de la misma religión que los cananeos. Se pudo comprobar sublimemente que ésta había vencido la fe en Yahvé. Los israelitas se habían dejado arrastrar por los cultos de Baal y Astarte. Los Baales eran dioses dueños de la vida y del sexo, de la lluvia y del temporal, ya que presidía la fecundidad. Se le hacía voto al tener relaciones con las prostitutas que le estaban consagradas. De allí viene que la palabra prostitución designe en la Biblia tanto el libertinaje como el abandono de Yahvé para prostituirse con otros dioses. Sin embargo, no todo era tan perverso en esa religión, tan poco exigente. No se equivocaba al celebrar la vida, pero dejaba a los hombres a merced de sus instintos. Nótese que Omri, padre de Ahaz, fundador de Samaria, fue gran rey, y su alianza con los tiros aseguró la prosperidad de Israel, pero este libro va a lo esencial, lo más urgente para Israel y para todo es vivir en la verdad. Jezabel usa su poder para una persecución sangrienta. Primero son asesinados los profetas de Yahvé. Ellos eran de los que ya presentamos en primera de Samuel 19:18 y segunda de Reyes 2:19. Frente a ello existían comunidades rivales de profetas de Baal. Y él sacrificó a Segú, su hijo menor, con la influencia de los cultos paganos. Vuelve la costumbre de sacrificar a los niños. En el capítulo 17 habla del profeta Elías y la viuda de Serepta. Aquí aparece Elías, cuyo nombre permanecerá como el más grande entre los profetas
cuando Jesús se transfigura. Vea esto en Marcos 9:2. Elías estará a su lado. El nombre de Elías es un programa. Eli ya quiere decir Yahvé mi Dios. Viene de Tisbe, al otro lado del Jordán, esa región pobre y más alejada de la nueva influencia. Se había mantenido fiel a su fe frente a la apostasía, es decir, a la infidelidad de todo su pueblo. Se levanta solo, se siente responsable de la causa de su Dios y actúa sin esperar que otros hayan empezado. No habrá lluvia. Elías, el hombre de fe, sabe que su palabra le viene de Dios y que se cumplirán. Donde Elías es presentado como un modelo de la fe. No habrá estos años lluvia ni rocío, por supuesto. La sequía es un acontecimiento natural, pero Dios, sin intervenir a cada momento en forma directa, dispone los acontecimientos de manera que hablen. La fe del que pide es una fuerza igual que las leyes físicas del universo. Y cuando pedimos a Dios lo imposible, confiando en que Él mismo quiere darlo, Él dispone de muchos medios para que eso suceda. El pueblo tenía a los Baales por dioses de la lluvia y de la naturaleza. La sequía que viene le mostrará que Yahvé, Dios de la victoria, es también Dios de la creación. Elías empieza su misión de profeta atacando el desorden más grande, que es no poner a Dios por encima de todo. Levántate, anda a Sarepta, le dice Dios a David. La sequía es para todo, incluso para Elías, que pidió a Dios esta señal. Pero para el creyente, la misma plaga es la oportunidad de comprobar que el Padre del cielo no lo abandona. He ordenado a una viuda que te dé comida. El profeta recibirá su alimento, pero también encontrará consuelo de Dios al descubrir a esa mujer creyente. La viuda de Sarepta, pobre, tiene algo que dar al gran profeta, y esto es una gracia para los dos. Tráeme un poco de agua es un primer paso. Tráeme también un pedazo de pan. Elías prueba su fe. Primero hazme un panecito a mí, y la viuda se lo da. Esta se parece a aquella que Jesús alabará en Marcos 12:41. La harina no se agotó. Dios premia esta fe que lleva a arriesgar todo lo que uno posee. Esta es la primera resurrección que encontramos en la Biblia. Habitualmente, Dios dirige el mundo mediante el proceso natural de las cosas.
por el efecto de las leyes de la naturaleza que Él mismo estableció. Pero también se reserva pasar a veces por encima de esta ley. El agua se transforma en vino, el pan se multiplica, pues la creación es, en el sentido más fuerte, una palabra de Dios, y Dios no lo ha dicho todo con las leyes de la naturaleza. ¿Qué mal me quieres, hombre de Dios? La muerte del Hijo único despierta en la pobre mujer los complejos de culpabilidad. Dios está espiando a los hombres. Ella cree que la presencia del profeta ha traído sobre su casa la mirada de Yahvé, que quiso castigarla con esta desgracia. Se tendió 3 veces sobre el niño. Este gesto nos recuerda al que Yahvé, insuflando en la nariz del hombre un aliento de vida. Véalo en Génesis 2:7. Pero no invita mucho más a reconocer en él a Cristo, que viene a unirse íntimamente a la humanidad para darle la fuerza de su resurrección. Tenemos en el capítulo 18 el sacrificio del Carmelo. El sacrificio del Monte Carmelo es una de las grandes manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento. Yahvé se adelanta para conmover a un pueblo indiferente. Baal o Yahvé, el pueblo no ve claramente la diferencia entre los dos. Los considera como dos poderes o personas dotadas de capacidades diferentes pero igualmente útiles. Yahvé es Dios de la raza, auxilio seguro en el combate. Baal, al contrario, es un Dios al servicio del campesino. Con mandas y fiestas se le pide lluvia. ¿Hasta cuándo van a danzar de un pie en el otro? Elías obliga a los israelitas a que se defiendan. El creyente no debe tener dos patrones. Dios es Dios o el dinero. Vea esto también en Mateo 6:24. Por o contra Cristo, Mateo 12:30. El éxito inmediato o la vida eterna, Marcos 8:35. Miembros activos de la actividad cristiana, no creyentes tibios, que Dios un día vomitará por su boca, Apocalipsis 3:6. El verdadero Dios es el que responderá enviando fuego. Esta será la señal: el fuego que destruye, purifica, transforma, el fuego que permite consagrar a Dios la víctima sacrificada. También Israel necesita ser transformado por el fuego, y más tarde Jesús anuncia que no viene a bautizar, o sea, purificar y renovar por el fuego y el Espíritu Santo. Vea esto en Lucas 3:16. Rogaron entonces allá en el Monte Carmelo a Baal, pero no se oyó ni una respuesta. Lo que leemos las burlas de Elías contra Baal, estamos convencidos de que Dios responde y escucha nuestra oración. Dios no tiene obligación de satisfacer todos nuestros deseos, pero nosotros
tenemos la obligación de pedirle de tal forma y con tanta perseverancia que de pruebas manifiesta de su presencia entre nosotros. Tú eres Dios, el que convierte sus corazones, el fuego, el milagro, la lluvia no tiene otro fin. Yahvé ama a Israel y quiere despertar nuevamente su amor. No quiere asustarlo o dejarlo maravillado, sino más bien que esos hombres descubran que Dios vive y se preocupen por buscarlo. La victoria del Monte Carmelo es la victoria de Yahvé, también es la victoria de Elías. Dios necesita del hombre y salva por medio de hombre. No choca la matanza que sigue, pero Elías vivía en un mundo violento en que la muerte era la suerte normal de los vencidos y él pensaba de acuerdo con su tiempo. Además, esta matanza brutal nos enseña que perder la vida no es cosa tan grave como vivir al servicio de valores falsos, engañándonos y engañando a los demás. En el capítulo 19 vemos que Elías huye al desierto, encuentra a Dios en el Horeb. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Así pues, el milagro no solucionó milagrosamente los problemas de la fe. Se puede ver en el mapa cómo Elías atraviesa del monte de Sur los dos reinos de Israel y de Judá. El Carmelo dista 250 kilómetros de Beerseba, últimos pueblos antes del desierto. En el sur de Judá, el camino será demasiado largo para ti. Elías iba solamente a la entrada del desierto para ponerse a salvo, pero Dios lo lleva mucho más allá. Se le da un pan misterioso que recuerda el maná de los hebreos en el desierto y el pan eucarístico que dará Jesús para nuestro camino espiritual. Vea esto en Juan 6:8. Caminó 40 días y 40 noches. Elías va al encuentro de Yahvé. Jesús mismo irá al desierto como a una prueba necesaria y nosotros también necesitamos en cierto momento ir al desierto. O que Dios a la fuerza nos ponga en el desierto, es decir, a sola con nuestra pobreza, para saber mejor cuánta falta nos hace Él. El camino solitario de Elías anunciaba el itinerario que habrán de emprender los que buscan a Dios. Por más que necesitamos el apoyo del cónyuge, de los compañeros de la iglesia, cada uno sigue su propio camino y encuentra a Dios a solas. Así llega Elías al monte Horeb, en el otro nombre de Sinaí, donde Yahvé se había dado a conocer a Moisés 4 siglos antes. Pues Yahvé va a pasar. Al que arde de un amor celoso por Dios, éste le manifiesta su ternura más allá de todo lo que pueden imaginar los hombres. Así Yahvé se da a conocer en brisa suave,
mejor que en el huracán y el terremoto. ¿Qué hace aquí Elías? Primeramente, Dios pregunta y obliga al profeta a descubrir lo íntimo de su corazón, pero en Elías no hay sino amor celoso por Yahvé. A su vez, éste revela sus designios infalibles. Hazael, Jehú, Eliseo, Yahvé revela a Elías el porvenir de Israel con todas sus trágicas verdades. El reino, empezando con la gloria de David y Salomón, está destinado a desaparecer. Hazael, rey de Siria, es el rey enemigo que va a vencer y humillar a Israel. Jehú destruirá la familia de Ahab y exterminará a los adoradores de Baal, pero no por eso salvará a su pueblo de la ruina. Eliseo transmitirá las palabras amenazantes de Yahvé. Sin embargo, Israel no desaparecerá totalmente, pues Dios se reserva un resto expresado en forma simbólica por 7,000 hombres que no se arrodillaron a Baal. Esta revelación aclara la misión de los profetas de la Biblia. La mayoría de ellos y los más grandes vivió durante los 3 siglos en que Israel pasó de la gloria de Salomón a la cautividad en el desierto. Trataron de detener la infidelidad del pueblo escogido que iba a su ruina, llamaron a una conversión interior e enseñaron el porvenir que Dios reserva al resto de Israel después de la destrucción de su reino material en la tierra de Palestina. En el capítulo 20 habla del sitio de Samaria. Elías pasó junto a Eliseo y le echó su manto encima. Lo llaman la misma manera que Jesús llamará a sus apóstoles. Síganme. Tal vez Elías interpreta la respuesta, déjame abrazar a mi Padre, como una vacilación o una demora de Eliseo y dejarlo todo, y por eso le contesta, vuélvete si quieres. Pero Eliseo solamente quería despedirse de sus familiares en forma decente. Vea Lucas 9:61. En adelante Eliseo será el discípulo de Elías y su sucesor en Israel. El rey de Israel vence a los arameos, la viña de Nabot. También vemos en el capítulo 22 a Miquea y los falsos profetas, y vemos la muerte del rey de Israel. En la viña de Nabot guarda su viña, más por respeto a la herencia de su padre que por conveniencia personal. Ordenen un ayuno. A lo mejor Jezabel aprovechó una calamidad del momento, sequía o peste. Los ancianos de la ciudad deben convocarlos a todos para un ayuno solemne y una asamblea donde se buscará al que trajo este castigo de Dios. El culpable tendrá que ser Nabot, o de ese modo Jezabel lo hará matar legalmente. Así que después de matar, te adueña de la herencia. El crimen de Ahab no es peor que el de David al hacer morir a Uría para tomar a su esposa.
Véalo en Primera de Samuel 12. Elías viene a Ahab como Natán había ido a responder a David. Y también se habla del arrepentimiento de Ahab. Sin embargo, solo con David Dios se comprometió a no barrer nunca su descendencia. En esos tiempos la guerra era algo rutinario, un pueblo no podía subsistir sin no peleando continuamente con los demás. Peleaban a matar y ser muerto no era sino una de las manifestaciones de la vida. Por una vez se unen los reyes de Judá e Israel. El relato habla muy diferente de los dos en cuanto a Miqueas. No debe confundirse con el otro profeta Miqueas en Moratis. Los reyes se sientan a la puerta de la ciudad y esos países. La entrada de la ciudad es muy a menudo la puerta de la muralla que cerca el poblado. Es el lugar donde se reúne la gente, como hoy en la plaza. Ahí juzgan los tribunales y se tratan los asuntos. Ahí los ancianos se quedan horas sentados conversando. El presente texto quiere enseñar dos cosas: la palabra de Dios que condenó a la familia de Ahab se realiza infaliblemente. La mentira de los profetas, la estrategia del rey y los acontecimientos imprevistos cooperan entre sí para que se realice lo anunciado. El rey muere y los perros lamean su sangre. Por otra parte, la oposición entre verdaderos y falsos profetas. Los falsos profetas son personajes que se dicen inspirados por Dios. En la realidad reciben un sueldo del rey y su única preocupación es complacer al rey para conservar sus privilegios. Los verdaderos profetas, en cambio, están al servicio de la palabra de Dios a pesar de las pruebas o preocupaciones que esto le atrae. Ve a Jeremías 27:10 y Amós 7:10-17, y de ahí que Miqueas responda: yo diré solamente lo que él me diga. He visto a Yahvé sentado en su trono. La visión de Miqueas dice claramente que uno no se debe fijar de los sueños e imaginaciones de su propio espíritu, y son muchos los espíritus de mentira que prometen darnos la felicidad poniendo a un lado la palabra de Dios. Esta noticia referente a Ahab hace pensar que Ahab murió de muerte natural. Nótese que todo el relato anterior habló del rey de Israel y nombró una sola vez a Ahab. Seguramente este relato se refería en un principio a Joram, hijo de Ahab. Segunda de Reyes 19, 14, 26, y en él se cumplía la profecía de Elías en Primera de Reyes 21, 21. En esto se refiere a la muerte del rey de Israel. Hermanos, en el libro Primera de Reyes hemos visto un análisis hecho de los capítulos que contienen ese libro. Le invito a leer detalladamente cada capítulo para que pueda entender la historia del libro de los reyes, Primera de Reyes en Jerusalén y Judá, donde a través de una cantidad de reyes
esa tierra fueron gobernadas y la mayoría de ellos hicieron trabajos muy pero muy malos, violaron todas las reglas y normas del Padre y no cumplieron con las ordenanzas. Ellos violaron las reglas matando a los profetas y también adorando ídolos y uniéndose a otras culturas que eran idólatras. El libro Primera de Reyes en la historia del Antiguo Testamento solo habla del sistema político que manejaron los reyes de aquellos tiempos, olvidándose en un momento de que el temor a Dios es la base importante para cada ser humano. Temerle a Dios cuando no cumplimos los mandamientos es una de las razones que nos puede llevar a la derrota. A Dios, para respetarlo, hay que adorarlo, hay que tenerlo en alta estima. A Dios hay que obedecerle, a Dios hay que honrarlo con la posición con relación a la humanidad. Toda la humanidad, todo ser vivo debemos honrar a Dios, exaltarlo. Debemos confiar en Dios, debemos rendirnos a Dios, debemos someternos a Dios. Todos los habitantes del mundo debemos temerle al Padre, temerle a Dios y temerle al Dios vivo, no a un Dios muerto ni a un Dios inexistente. Es a un Dios que hoy, ayer y siempre habla a través de su palabra a nuestro corazón y habla a través de los milagros, a través de los prodigios que Él puede hacer. Dios es el principio de la sabiduría y por ende debemos temerle. No podemos jugar con las leyes, ni con los mandatos, ni con su palabra. No podemos juzgar a nadie. Debemos respetar al prójimo porque dice Dios que si ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo, además de los demás mandamientos, tú estás cumpliendo con su ley. A Dios hay que creerle porque Dios tiene palabra de vida eterna y Él es una promesa viva y Dios no miente. Dios es una fuente de vida para cada uno de nosotros. Dios promete. Habla con Dios, relaciónate con Él en todos los momentos posibles, al levantarte en la mañana, cuando vas a manejar en el carro, cuando llega a tu casa, cuando llega a tu trabajo, cuando está haciendo una actividad, cuando va a empezar un proyecto, todo dialógalo con Dios y mantén una relación viva con el Padre. Ora por tu prójimo, por tu vecino, por una persona necesitada, por tu familia necesitada, por alguien que tú ni siquiera conoces, incluso pídele a Dios y ora por aquellos que no tienen a nadie que ore por ellos. ¿Por qué? Porque amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y una de las situaciones más difíciles que vivió el tiempo de Elías, el profeta, es que la falta de fe cayó hasta cero y ellos ya adoraban ídolos y no creían, vivieron momentos difíciles, estuvieron en manos de naciones extranjeras, no respetaron, no amaron, no tuvieron temor de Dios. Si tú amas a Dios, entrégale tu vida al Padre. Su amor y su bondad siempre nos va a proteger y es una garantía de fe. No tengamos miedo, amemos, respetemos al Padre, respetemos sus leyes, creámosles a Él. Y así como nos dio un ejemplo a través de Elías, siempre hay falsos profetas y siempre hay profetas que verdaderamente Él le habla. Seamos cada uno de nosotros un esfuerzo por ser obediente a Él, porque si tú lo buscas y recibes a su Hijo Jesús como tu Señor y Salvador, con la ayuda del Espíritu Santo, te conectas con Él. Él te habla a ti, tú serás un profeta para los tuyos, para ti mismo, y oirás su voz, verás su dirección, y con prodigios y señales Él hará. Así como hizo llover cuando Elías y el jefe de los Baales se fueron al monte Carmelo y hizo el milagro, Él también lo hará. Así como Él fue
a, a donde esa viuda de Sarepta y le pidió un pan, sabemos que nosotros también podemos dar, aunque no tengamos. Esa viuda no tenía nada, dijo que no, solo le quedaba para su hijo y para ella, y luego se iban a morir porque no había que darle. Y Elías le dijo en fe: prepara, dame agua y prepárame un panecillo para mí y después para tu hijo y para ti. Y la harina y el aceite no cesó. Hermano, te invito a buscar la palabra de Dios, a escudriñarla, a leerla, a interesarte en ella para que vea cómo nosotros podemos también recibir esas bendiciones si nosotros buscamos a Jesús y nos arrepentimos de olvidarnos de Él. Y buscamos y vivimos ese mundo de promesa que el Padre nos tiene garantizado a cada uno de nosotros para que se cumpla en nuestra vida. Te invito a descubrir qué dice la palabra de Dios en tu corazón cuando tú la lees, hermano.